porque las niñas desde muy jóvenes se dedican a mucha belleza. Y cuando se dedican a mucha belleza, se exponen mucho al sol, o se exponen a cámaras bronceadoras, o se exponen a muchos efectos nocivos por la belleza, y eso puede desencadenar posteriormente en una enfermedad autoinmune. Ya vamos a ver pues cuáles serían como los mecanismos más comunes de estas enfermedades. Esta fotico que ustedes ven aquí se llaman anticuerpos antinucleares, es la prueba, y lo que ustedes ven ahí es el núcleo de una célula. Estos son los núcleos de las células. ¿Por qué se ven de ese color como verdoso? Porque un anticuerpo reconoció un antígeno dentro del núcleo de la célula. O sea que esto no debería tener ningún tipo de color. Cuando yo hago una inmunofluorescencia, los núcleos no tienen por qué teñirse, y esa inmunofluorescencia lo que está detectando es que hay unos anticuerpos que se están dirigiendo contra antígenos que están en el núcleo. Por eso se llaman anticuerpos antinucleares. Pues yo estoy con el... Ah, bueno, déjemelo, hágame el favor. Gracias, muchas gracias, sí señora. Es que me gusta este más, un poquito más. Sí, es que por eso, por eso, la semana pasada yo estaba en clase cuando el ingeniero estaba organizando esto. Es que esto es una ventaja, porque es que la red inalámbrica no da para tanto. La pobre red no da para tanto, en cambio esta sí funciona mucho mejor. O sea, sí, le cogieron. Me voy a salir un segundito. Sí, ahí está bien. ¿Me escuchan al lado de allá? ¿Y si están viendo la presentación, Sí, doctor. muchachos? Bueno, entonces les decía que esto es una técnica que se llama inmunofluorescencia, que sirve para detectar anticuerpos antinucleares. ¿Por qué anticuerpos antinucleares? Porque son anticuerpos que se dirigen contra proteínas, no necesariamente solo proteínas, frente al núcleo. Y se supone que ninguno debería tener anticuerpos que reaccionen contra proteínas del núcleo. Entonces ese es uno de los marcadores asociados a enfermedades autoinmunes. No es el más específico, pero en casi todas las enfermedades autoinmunes, bueno, hay algunas diferencias como las vasculitis, el síndrome de antifosfolípidos, etcétera, etcétera, tienen que estar, están presentes. Bueno, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Como su nombre lo indica, la enfermedad autoinmune es una enfermedad asociada con el sistema inmunológico que reconoce antígenos propios como si fueran ajenos. Ustedes saben por inmunología que el cuerpo se especializa en reconocer lo propio para atacar lo que no. Y por eso es que hay unos linfocitos T y unos linfocitos B, y que eso se produce por allá en el timo, y que el timo después de que nacemos empieza a atrofiarse y a degenerarse, porque ahí es como la escuela de los linfocitos donde le van enseñando todos los antígenos propios para que no reaccionen. Pero entonces cuando esos linfocitos y ese sistema inmune comienza a reconocer antígenos propios como extraños, pues empieza a producir lo que sabe hacer, parte de lo que sabe hacer el sistema inmune, que es activar los linfocitos B y producir anticuerpos. Ahora, esos anticuerpos van a reconocer esos antígenos propios y van a desencadenar una inflamación, como sucede cuando usted tiene una infección de cualquier tipo. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. La pregunta es, ¿por qué se genera la autoinmunidad? Esa es la pregunta del millón. Y esa autoinmunidad se genera porque hay varias causas. La primera
es una causa genética. Entonces, se han relacionado, ahí les mandé unos artículos, no sé si ya Juan Felipe ya se los reenvió, pero le reenvié varios artículos, fue esta mañana, entonces pues ahorita, yo creo que después se los envío. Entonces, hay uno que habla sobre la patogenia de las enfermedades autoinmunes, y dentro de ellas entonces tenemos toda la parte genética. Entonces está relacionada a algunos tipos de HLA. Si ustedes recuerdan que el HLA es el complejo de inmunohistocompatibilidad humano, que es el encargado de presentar los antígenos para que las células especializadas, en este caso los linfocitos T y los linfocitos B, activen su sistema. Entonces, hay algunos HLA, como el HLA B27, el HLA ciento y pico, que han estado asociados con enfermedades autoinmunes. O sea, hay un componente genético que hace que esos presentadores de antígeno de alguna forma se equivoquen y presenten antígenos propios o presenten proteínas que son muy similares, porque eso tampoco le podemos echar toda la culpa al sistema propio, sino que también puede haber mimetismo molecular. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos en las bacterias, el mimetismo molecular es que hay pedazos de la proteína, péptidos, que tienen secuencia de aminoácidos muy similares, muy cercanos a lo que tiene el cuerpo. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos por allá de la sífilis, decíamos que él se cubría con ácido hialurónico. El ácido hialurónico no solo sirve para las arrugas, sino que es normal en el cuerpo. Entonces, si se producen anticuerpos contra el tejido conectivo, pues se va a generar una enfermedad autoinmune por ese mimetismo molecular. Entonces, tenemos la parte genética, tenemos el mimetismo molecular, tenemos un problema de autoinmunidad, eh, eso se llama tolerancia inmunológica. ¿Qué es la tolerancia inmunológica? La tolerancia inmunológica es el hecho de que el sistema inmune, otra vez volver a expandir esto, qué pena. El sistema inmune se vuelve tolerante a algunos antígenos, no los reconoce como extraños. Y uno diría, pues eso es bueno, ¿cierto? Pero resulta que si esos son antígenos de una bacteria, va a persistir una infección y esa infección crónica después puede desencadenar anticuerpos autoinmunes. Entonces, eso tampoco es bueno. Y lo otro de la tolerancia es que el sistema inmune tolera linfocitos autorreactivos. ¿Qué son linfocitos autorreactivos? Ustedes saben que el macrófago o la célula de la serie monocito macrófago, célula dendrítica, macrófago monocito, están especializados en presentar antígenos. Entonces, por eso ellos fagocitan, rompen las proteínas, los carbohidratos, los lípidos por pedacitos, y eso lo cargan en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o 2, de acuerdo si son intracelulares o extracelulares, y lo presentan en la membrana celular para que el linfocito T venga, reconozca el antígeno y ese linfocito T entonces empiece a generar citoquinas para activar linfocitos B, para activar linfocitos CD8, para activar linfocitos natural killer. Si yo tengo un linfocito T que autorreconoció un antígeno propio y no lo elimino, porque eso también lo hace el sistema inmune, entonces ese linfocito T va a quedar generando y activando células de linfocitos B, linfocitos CD8, para eliminar ese antígeno propio y también se genera autoinmunidad. Entonces, son múltiples mecanismos asociados con el sistema inmune los que pueden generar o inducir una enfermedad autoinmune. Y a pesar de que todos los días estamos presentando antígenos y estamos constantemente el sistema inmune funcionando, pues la enfermedad autoinmune es relativamente baja. O sea, los porcentajes y las cantidad de personas que tienen enfermedades autoinmunes es relativamente bajo, pero si a eso le sumamos, entonces estar expuesto a cámaras bronceadoras, si estamos tomando mucho chorrito y no dejamos de desintoxicar el hígado, si utilizamos pues drogas obviamente pues peor, que ya hoy las llaman de recreo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, etcétera, etcétera. Todo eso va a generar
de alguna forma una mayor toxicidad y sobre todo inflamación. Vea, la inflamación es muy buena, es excelente para detener una infección aguda, pero una inflamación crónica es muy mala para el sistema inmune. Porque esa inflamación crónica es la que permite de que haya un proceso de presentación de antígenos y una exacerbación de la inflamación, y eso es lo que termina matando al paciente con coronavirus, eso es lo que termina matando al paciente con dengue, y eso es lo que termina ayudando a que haya enfermedades autoinmunes. Entonces, todo tiene que ser en un balance. Los que trabajan en la parte de medicina biológica dicen, por ejemplo, que el cerdo, la carne de cerdo, no se debe consumir mucho porque hay muchos antígenos similares entre la carne del cerdo, o sea, nosotros tenemos digamos, de alguna forma antígenos muy parecidos al cerdo, y eso puede generar reactividad cruzada. Personalmente, a mí me gusta mucho la carne de todos los tipos. Yo soy del que digo que lo que corre, todo lo que corre y vuela, todo cae a la cazuela. Pero la verdad es que cuando yo como mucho cerdo, empiezo a tener dolores articulares y una vez me intoxiqué. Estaba en la casa y nos comimos una fritanga y me salieron unas vetas rojas por todo el cuerpo y fue una intoxicación por comer cerdo. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de comer poco cerdo. Además, en mi familia hay herencia. Mi abuela sufrió de una artritis horrible, tengo una tía que sufre de gota, entonces pues yo sí trato de bajarle mucho al cerdo porque sí me doy cuenta que cuando como cerdo, me encanta el chicharrón con los frijoles, pero trato de comerlo muy poquito porque sí sé que me hace daño. Señorita. Ujú. Eso. Sí, igual, pues yo comí cerdo cuando era niño, claro. Y las lechonas y los chicharrones y todo, claro, obviamente. Pero por eso les digo yo, o sea, yo como cerdo y al otro día amanezco ya empiezo, no es una artritis, pero sí siento el efecto. Entonces yo sí trato de bajarle al cerdo y por eso les digo, la medicina biológica sí habla mucho de esa parte. El cerdo, por tener antígenos muy similares, no se debería consumir tanto cerdo, porque de alguna forma puede haber una tolerancia inmunológica o una presentación de antígenos a partir de la carne de cerdo que podría terminar en una enfermedad autoinmune. Entonces, las enfermedades autoinmunes es eso, es ese desbalance en el sistema inmune por múltiples casos, porque los antígenos son muy parecidos por las bacterias, porque el sistema inmune de alguna forma se equivoca y no elimina las células autorreactivas, porque tenemos una tolerancia inmunológica inadecuada, porque tenemos una inflamación crónica que hace que se puedan presentar antígenos propios, porque ustedes saben que cuando se está dañando el tejido, pues ese tejido también se tiene que reparar. ¿Y cómo hace usted para quitar un tejido muerto? El cuerpo, ¿cómo hace? Se lo tiene que comer a través de fagocitosis. Entonces, si se presentan esos antígenos, pues puede generar autorreactividad. Por eso la inflamación crónica se está viendo que es mala y es la que está asociada con la enfermedad arteriosclerótica. Ustedes ya saben que la enfermedad arteriosclerótica ya ha cambiado el paradigma. Obviamente tiene que ver con los lípidos, pero es la inflamación crónica la que hace que haya una peroxidación de lípidos y eso es lo que ayuda a su vez a generar la placa ateromatosa. Entonces, menos inflamación tengamos, va a ser mucho mejor para el cuerpo. Ahora, tenemos otro problema, que la inflamación es permanente, porque usted todos los días está comiendo bichos. Todos los días está expuesto a bacterias, a virus y a todos, entonces de alguna forma eso es lo que hace el sistema inmune, pero uno tiene que tratar con su estilo de vida, con su forma de comer, tratar de que el sistema inmune esté lo menos inflamado posible. Bueno, también se puede dar, por lo que les decía, de pronto un daño tisular, un accidente, un golpe, ese tipo de cosas, pues como les digo, la reparación del tejido
tiene que hacerse a través de fagocitosis, ¿sí? O de apoptosis, que en últimas, pues la apoptosis es mejor porque pues se generan los cuerpos apoptóticos, pues los cuerpos apoptóticos también se tienen que eliminar y eso lo hace el sistema retículo endotelial. Entonces, de alguna forma siempre vamos a tener que ese tejido sacarlo por algún lado. Bueno, entonces esas lesiones tisulares primarias también pueden generar o estimular la producción de autoanticuerpos. Las enfermedades autoinmunes generalmente son sistémicas, generalmente, no necesariamente, pero son sistémicas porque los anticuerpos pueden reconocer antígenos, pues que generalmente están en todo el cuerpo. Si no sería una infección específica, bueno, con algunas excepciones, porque ustedes saben que, por ejemplo, las hepatitis pueden terminar en una hepatitis autoinmune. O una hepatitis autoinmune, pues es unos anticuerpos que reaccionan específicamente contra antígenos del hepatocito y entonces por eso se llama hepatitis autoinmune. Pero generalmente las enfermedades como el lupus, el síndrome de Sjögren son sistémicas y están atacando generalmente el tejido conectivo y por eso es que tienen manifestaciones en piel, precisamente. Y hay algunas que son más hacia el tejido vascular. Bueno, entonces, generalmente los pacientes comienzan con una serie de sintomatología inespecífica, como todo. ¿Puede haber fiebre? Claro, puede haber fiebre. ¿Pueden haber mialgias? Pueden haber mialgias, pueden haber artralgias. Se siente como un desgano, una falta de energía. En muchos casos, el paciente se da cuenta es porque no llora. O sea, cuando va a llorar, no le salen lágrimas. O porque tiene una resequedad en los ojos y esa es la consulta. No, es que yo no sé, me arden mucho los ojos, no sé qué, y entonces el médico va a mirar allá, no es que usted no está produciendo lágrimas, entonces usted no tiene, entonces, a veces ese es el diagnóstico, eso es lo que le llega a usted al consultorio. Entonces aquí hay varios tipos de enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémica, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la artritis reumatoide, la esclerodermia, la hepatitis crónica activa, el síndrome de Sjögren, la polimiositis, bueno, el VIH, no es que el VIH sea una enfermedad autoinmune, sino que el VIH puede tener en algunos casos puede generar, el paciente puede terminar con una enfermedad autoinmune. Y aquí hay una cosa que ustedes ven, uno en 1280 y uno en 140. Resulta que esos anticuerpos antinucleares que les dije, no es solo decir si son positivos o negativos, sino que se necesita hacer los títulos de anticuerpos contra esos anticuerpos antinucleares. ¿Cómo se hacen esos títulos? Diluyendo con solución salina. 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 16, 32, 64, 128, 364, 1600, 1280, 2400, 2560 y así sucesivamente. Entonces uno diluye el suero y hasta donde le dé positiva la fluorescencia, hasta ahí es el título de anticuerpos. ¿Por qué son importantes los títulos de anticuerpos? Pues porque eso sí le va de, como ya dijimos que los ANAS no son específicos solo de eso, sino que una persona con VIH podría tener unos ANAS positivos, sí. Una persona con edad avanzada podría tener títulos de anticuerpos antinucleares, sí. Entonces, se supone que los títulos que están por encima de 1,80 son los que se consideran como títulos positivos para anticuerpos antinucleares. Porque hay algún porcentaje de las personas, qué pena con los muchachos, hay porcentaje de las personas que pueden tener títulos de anticuerpos, pero en títulos bajos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Ahora, además, los anticuerpos antinucleares sirven para determinar o identificar si el tratamiento está funcionando. ¿Cuál es el tratamiento? Antiinflamatorios a la lata, tratar de disminuir el sistema inmune. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?
exactamente, les aplican por montones. Pero vuelvo y lo mismo que hablábamos la vez pasada, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, porque si es demasiado, entonces le bajan el sistema inmune y el paciente queda expuesto a cualquier cosa. Y si es muy poquito, pues entonces los títulos van a estar altos y puede usted al final terminar dañándole el riñón, el hígado, el pulmón y el paciente muere por eso. Entonces, una enfermedad autoinmune no tratada termina con glomerulonefritis, termina con fibrosis pulmonar, termina con hepatitis, bueno, con vasculitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y una enfermedad y un tratamiento demasiado agresivo, pues entonces le baja mucho el sistema inmune y lo puede matar una anemia. Entonces, además, esto es una enfermedad para toda la vida. Por desgracia, aquí no hay nada que hacer. Por eso es autoinmune. Aquí no hay forma de poder decirle al paciente que yo le voy a quitar la enfermedad, no. Es un manejo de la enfermedad con picos que presenta el paciente. Él va muy bien y cuando menos piensa le dio una gripa y ¡pum! Se le subieron los títulos y volvió otra vez, vuelve otra vez y mándele el medicamento, aumentele la dosis, cámbiele la dosis, no sé qué, y en eso se la va a pasar toda la vida. Entonces, es una enfermedad, no todos tienen que terminar con deterioro de las articulaciones, la artritis reumatoide sí, que además es deformante y además es dolorosa y además es terrible, pero pues también es muy terrible usted está tomando todos los días medicamentos y en cualquier momento se le puede exacerbar la enfermedad. Entonces, los títulos de los anticuerpos son muy importantes porque se supone que si el tratamiento está funcionando, los títulos deben bajar. Entonces, ahí se hace el seguimiento de la enfermedad. No, yo no conozco el primero que ha dado negativo. Siempre quedan por debajo, pueden quedar uno en 20, uno en 2, pero pues ya, claro, tener unos títulos de eso, uno en 20, eso es lo mejor, porque generalmente el paciente cuando llega con títulos de uno en 2500, eso depende de eso, sí, eso depende de, digamos que depende mucho de, de, de la fase aguda de la enfermedad. Y obviamente el paciente en fase aguda es donde más va a consultar. Porque el problema no es que usted les haga una manchita en la piel. Ese puede ser, digamos, o que usted no esté, que tenga resequedad en los ojos. Ese no es el problema. El problema es que ese paciente va a empezar a tener sangre en la orina, o sea, que se le va a empezar a dañar el riñón, va a empezar a tener cilindros granulosos, sin infección urinaria, y eso sí es lo grave, porque donde se le daña el riñón termina en una diálisis el paciente, y si es a nivel de pulmón, pues peor, porque entonces va a terminar con un problema respiratorio, pues. Y si es el hígado, la misma cosa. Entonces, eso hay que tratarlo muy rápido para tratar, pues, de evitar esos daños posteriores. Además, ustedes saben que después de que se producen los anticuerpos, pues los anticuerpos no se quedan ahí. Ellos activan complemento. Entonces, el complemento realmente termina haciendo mucho daño porque ese complemento es el que va a terminar en gran medida dañando el tejido. Y a eso se le suman todos los linfocitos CD8 mediados por anticuerpos que también se van a activar y van a empezar a dañar el glomérulo y van a empezar a dañar todos los tejidos base y por eso el paciente va a terminar en una enfermedad mucho más grave. Bueno, hay dos grupos principales, los del tejido conectivo, digámoslo así, y los que está asociados con el tejido vascular o las vasculitis. Las primeras son las más comunes, las del tejido conectivo. Las segundas son menos comunes y para las segundas generalmente se utilizan las famosas anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, por eso se llaman ANCAS. Bueno, ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. Manifestaciones clínicas: poliartritis, polimialgias, lesiones cutáneas, artromialgias, los síntomas constitucionales es lo mismo que una gripa, el malestar, el dolor, usted como que no sabe ni se halla ni se levanta con mucho cansancio, con mucho no sé qué, y fiebre de origen desconocido. Por eso les digo yo que muchos llegan es porque, doctor, a mí no me salen lágrimas o mantengo con estos ojos muy resecos o mire que me están saliendo estas manchitas en la cara, no sé qué y no sé qué. Y esas son la sintomatología con la que llega el paciente. Cuando el paciente, pues obviamente empieza con dolores, pero mire que ahí puede ser un chikungunya,
También no necesariamente todo el que tenga con poliartralgias y mialgias y fiebre, entonces es eso. Entonces hay que empezar a descartar lo más común, que para nuestro medio sería un chikungunya, probablemente, y ya después ir subiendo en ese proceso de diagnóstico. ¿Qué pruebas de laboratorio se hacen? Entonces, la primera prueba que generalmente se envía son los anticuerpos antinucleares. Si esos anticuerpos antinucleares dan positivos, digamos que esa sería como la prueba screening, no quiere decir que todo el mundo tenga que tener anticuerpos antinucleares, pero obviamente las enfermedades o las enfermedades autoinmunes que tienen los anticuerpos antinucleares, pues van a ser las más agresivas. Eh, entonces los anticuerpos antinucleares, entonces tenemos, además eso que ustedes ven ahí, que dice ENA, son antígenos nucleares extractables. Es otra prueba que se hace aparte. Y esos antígenos nucleares extractables están observando o mirando diferentes proteínas que están al interior del núcleo y eso lo llaman anti-Ro, anti-La, anti-RNP, anti-Ro, anti-La, RNP y SMIT. Son proteínas que están asociadas a las histonas. Ustedes saben que el ADN está envuelto en forma de nucleosoma y los nucleosomas tienen como parte central proteica las histonas, por eso ya ustedes ven un anticuerpos antihistonas, no es el que más común que se envía sobre todo anas y enas, y esas histonas además están apoyadas, asociadas o ayudan otras proteínas accesorias como la RO, la LA, el SMID, el RNP. Entonces, uno generalmente, o ustedes generalmente primero piden unos ANAS, y después piden DNA, ENAS u otro tipo de pruebas para ir haciendo el diagnóstico definitivo de qué tipo de infección, de enfermedad tiene, perdón. Hay otros se pueden hacer, pero estos ya son mucho más, pues ya son para enfermedades muy específicas como el SCL70, el anticentrómero, el antihistonas. Y hago un énfasis aquí en el anti-DNA, porque ustedes saben que dentro de la estructura del sistema inmune, lo que más se reconoce para hacer anticuerpos son primero las proteínas. Entonces, por eso es que los primeros anticuerpos que empiezan a aparecer son anticuerpos contra proteínas del núcleo, que entonces ahí eso es lo que estamos viendo en los ANAS. Pero si la enfermedad sigue progresando, van a llegar a tener anticuerpos contra el DNA. Ustedes saben que primero son las proteínas, después siguen los carbohidratos, después los lípidos y por último el DNA. O sea, el DNA es el menos reactivo de producción de anticuerpos. Por eso la vacuna que hicieron de Pfizer, que tiene RNA mensajero, pues no debería generar mucha reactividad cruzada, porque además eso está protegido por un liposoma y son moléculas que menos reactividad cruzada y menos anticuerpos producen. Entonces, usted tener ya anticuerpos anti-DNA, es decir, que la enfermedad está mucho más avanzada o más degenerada en la presentación de antígenos propios. Entonces ustedes mandan unos ANAS y generalmente después mandan anti-DNA y ENAS. ¿Los ANAS pueden estar positivos con DNA negativos? Claro que sí, porque eso va a depender en qué camino de su enfermedad va. Y usted puede tener ANAS positivos con ENAS negativos también, porque eso va a depender de frente a qué proteínas usted tiene anticuerpos. Pero si usted tiene todos los marcadores, pues grave. Porque es que si usted tiene anticuerpo contra el DNA, ¿qué no tiene ADN? O sea, ya no se va a quedar solo en el tejido conectivo, sino que puede hacer una inflamación mucho más generalizada. Bueno, el factor reumatoide, este sí es más específico, bueno, realmente no es tan específico, pero bueno, todavía se sigue utilizando para hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide. El complemento no es, bueno, ayuda al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, pero no es una prueba específica para las enfermedades autoinmunes. Porque el complemento lo que queremos saber es si está activa la enfermedad o no. O sea, si esos anticuerpos que se están produciendo están activando el complemento y es el complemento que nos está ayudando a hacer el daño. Entonces, por eso el complemento no es para diagnóstico definitivo, pero sí para seguir la progresión de la enfermedad. Se supone
que si el tratamiento está funcionando bien, los títulos de los anticuerpos para los ANA disminuyen y pues el complemento debería estar normal. La autoinmune activa, pues que el complemento está bajo. Lo mismo que sucede en la glomerulonefritis postestreptocóxica. Cuando el niño tiene una glomerulonefritis, que en este caso es una mini enfermedad autoinmune, porque son anticuerpos contra la proteína M del estreptococo que reaccionan cruzadamente contra la nefrona y contra las proteínas de la nefrona o del nefrón, entonces se genera una inflamación de la membrana y entonces se genera una glomerulonefritis. ¿Por qué es importante en ese diagnóstico mandar el complemento para saber si eso está activo o no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Las crio... Estreptococo del grupo B, sí. El estreptococo tiene una proteína que se llama la proteína M, que es una proteína de superficie del estreptococo. Es parte de la estructura del estreptococo. Parece ser que es una proteína muy grande porque es una proteína transmembrana, o sea, tiene un dominio intracitoplasmático, un dominio transmembrana y un dominio expuesto. El dominio transmembrana, que es uno de los que, pues, digamos que está protegido por la pared y por la membrana del coco, eh, parece ser que es la que tiene epítopes similares, digamos, para ser superantígeno. Ah, esa es otra cosa que genera también de enfermedades autoinmunes, los superantígenos. ¿Qué es un superantígeno? Un superantígeno es una proteína de un microorganismo, virus, pero principalmente bacterias y protozoos, que estimula la producción de anticuerpos de forma inespecífica, por eso se llama superantígeno. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que esos anticuerpos no sirven para nada. Pero al tener esa cantidad de anticuerpos, esos anticuerpos se depositan en la membrana basal y esos anticuerpos depositados en la membrana basal activan el complemento y el complemento es el que termina dañando la membrana basal del riñón, del glomérulo. Pero la neumonía habría que mirar qué tipo de microorganismo está, porque es que no es solo el estreptococo, o sea, en los niños el antígeno más común es el estreptococo betamolítico del grupo A, o sea, el estreptococo galacti, y el estreptococo piógenes, que son los que están ahí, pero sobre todo el piógenes, porque la galactia es del grupo B, pero una neumonía por un estreptococo, claro, también la puede producir. Y el problema es ese, que a usted ya se le quitó la infección y usted le aparece a los 15 o 20 días un niño o una persona con fiebre, con malestar general, no hay foco por ningún lado y pues obviamente le mandan el parcial de orina y el parcial de orina es el que va guiando. Señorita, parece que yo la veo a usted que está que se duerme, o es que ella me hace ojitos aquí. No, no, no. Entonces, ese es el problema. O sea, si no se hace generalmente el parcial de orina, puede pasar, bueno, obviamente pues va a tener otra sintomatología, me imagino que dolor a nivel del riñón y bueno, todo ese cuento. Pero ese es el problema con esa infección. Entonces, ahora, la glomerulonefritis, la gran mayoría está dada por el estreptococo, pero eso no significa que otros microorganismos puedan tener superantígenos y puedan generar ese tipo de enfermedad. Bueno, les estaba hablando de las crioglobulinas. Las crioglobulinas, eso es algo bien interesante, porque se llaman, hay anticuerpos fríos y hay anticuerpos calientes. O sea, hay anticuerpos que cuando la persona con estos fríos que tenemos activan el complemento y generan daño, y hay otras que se activan por mucho calor. Son enfermedades autoinmunes, obviamente. Pero esas enfermedades se exacerban o en épocas de mucho calor o en épocas de mucho frío. Entonces, esas crioglobulinas se llaman así porque activan el complemento cuando están en frío. Esa es una prueba bien interesante porque esas pruebas se tienen que hacer en vez de hacer la reacción a 37 grados centígrados como se hace todo, tengo que meter la reacción a frío.
Y eso generalmente se hace a través de hemólisis. Cuando se activan los anticuerpos, rompen los glóbulos rojos por el frío. ¿Por qué? Porque el complemento se le activa, rompe el glóbulo rojo y entonces usted ve la hemólisis. Y ahí usted hace el título de la hemólisis producida por los anticuerpos fríos o los anticuerpos calientes. Son pruebas que ya hay que pedir muy específicas porque esto no se lo van a hacer en cualquier laboratorio. Y eso generalmente se hace ya en un para enfermedades autoinmunes y artritis y todo ese cuento. Porque si usted va a pedir unas crioglobulinas a cualquier laboratorio, lo más probable es que no se las van a hacer. Bueno, los ACA que habíamos hablado ahora, ese es sobre todo para vasculitis. Y este anticuerpos antifosfolípidos, que los anticuerpos antifosfolípidos también es un tipo de enfermedad autoinmune, pero como su nombre lo indica, los anticuerpos no son para proteínas del núcleo, sino para los fosfolípidos. ¿Y dónde tenemos fosfolípidos? En las membranas celulares. Entonces tampoco es que sea, por eso es que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, puede terminar con un síndrome de Guillain-Barré, porque usted empieza a producir anticuerpos contra las terminaciones nerviosas y el paciente puede terminar en una enfermedad muy grave, muy grave, muy grave. Bueno, y hepatitis y todo lo que usted quiera. Entonces los anticuerpos antifosfolípidos generalmente están asociados con abortos a repetición. Puede que la niña o la mujer no sienta no sienta enfermedad o no tenga, digamos, una sintomatología específica porque tiene una inflamación de las piernas o porque tiene una vasculitis o porque tiene dolor. No, simplemente son abortos a repetición. Entonces, ahí es donde generalmente más se piden los anticuerpos antifosfolípidos, se piden anticuerpos antifosfolípidos IgM e IgG. Y en este caso sí cuadra, si es IgM, pues uno espera que son anticuerpos cortos, o sea que ha sido reciente la enfermedad, y si son IgG es porque los ha tenido previamente. Eso no quiere decir que la enfermedad se le va a quitar, ni mucho menos, sino que eso ya le sirve mucho al ginecólogo para saber, porque generalmente pues son mujeres que quieren quedar embarazadas y pues han tenido pérdidas de sus bebés precisamente por esa situación. Claro, claro, porque es que, bueno, eso es muy importante que haya dicho eso. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque si se le exacerba la enfermedad durante el embarazo, ¿usted qué hace? Dígame usted qué puede hacer. Además, recuerden ustedes que el embarazo hace una tolerancia inmunológica para tratar de sostener el bebé, ¿cierto? Entonces, tenemos un sistema inmune alterado con una tolerancia inmunológica, una tolerancia producida por el embarazo. Y si hay una exacerbación allí, o se muere la mamá o se muere el bebé, porque no hay cómo. Ese es el problema, por eso es que se recomienda, no. Ahora, si ya la mujer quiere, pues se tratará lo mejor posible, pero el embarazo, el problema es ese, el embarazo en ese momento, de alguna forma, y pueden haber pasos de antígenos entre la mamá y el bebé, y eso puede exacerbar la enfermedad, y entonces pues eso también va a afectar el bebé, porque si eso está asociado al tejido conectivo, pues la placenta también tiene tejido, los anticuerpos pueden reaccionar contra el tejido, y por eso es que se generan los abortos a repetición, precisamente. Entonces, por eso pues es lo que se le recomienda, pero pues eso depende también de la persona. Pues va a depender de una decisión personal, ¿cierto? En este caso. Bueno, aquí en este cuadrito que les mandé están los patrones de la fluorescencia. Ya los vamos a ver. Los ANAS se pueden hacer por un ELISA, es un screening, o sea, yo pego en un pocito las histonas, los RNPs y un antígeno total de núcleo, hago un ELISA y si me da positivo, entonces ahora sí hago la fluorescencia. Si me da negativo, pues considero que los anticuerpos son negativos. Entonces, cuando se manda a hacer la fluorescencia, hay diferentes patrones de fluorescencia. Porque esa primera foto que les mostré donde se veía el núcleo todo así como
eso se llama un patrón homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque todo el núcleo está floreciendo, pero no siempre florece así. Entonces hay un patrón homogéneo, hay un patrón moteado, un patrón centromérico. El patrón centromérico, recuerden que hay una cosa que llaman los centriolos, que son las estructuras que se hacen en los polos de la célula para jalar los anticuerpos. Entonces también está el centrómero, que es la parte central del cromosoma. Entonces puedo tener anticuerpos anticentrómero, puedo tener anticuerpos anticentriolo, etcétera, etcétera. El nucleolar, y aquí están más o menos asociados con la enfermedad autoinmune respectiva. Por eso les decía yo que los ANAS no son específicos para una sola enfermedad, sino que por eso son el screening, porque pueden estar presentes en muchas de las enfermedades autoinmunes y por eso es que se manda. También puede haber patrones citoplasmáticos, o sea que la fluorescencia no ocurre hacia el núcleo, sino que ocurre hacia el citoplasma de la célula. Entonces también está asociado a alguna serie de enfermedades autoinmunes. Realmente, ustedes saben que hay reumatólogos, o sea, casi esto es una especialidad. Esto es una especialidad médica, dedicarse, lo que nosotros llamamos reumatólogo, obviamente él no se va a dedicar solo a dedicar a todo esto. Y por eso les digo, esto es como para que ustedes tengan un conocimiento general, pero esto es una especialidad completa para una persona que se dedica, después de ser médico, a este tipo de enfermedades. Bueno, imagínese usted. Bueno, eh, para detectar la inmunofluorescencia, antes se usaban cortes de hígado de rata, que pesar de las raticas. Pero hace más o menos déjenme, yo les digo más o menos, hace unos 20 años más o menos, estas células HEP2 son células de hepatocarcinoma, o sea, es un cáncer de hígado humano, pero a estas células además las modificaron genéticamente para que haya una expresión mayor de proteínas del núcleo fácilmente visible, eh, más fácilmente visible los patrones de fluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge una lámina portaobjetos donde están crecidas las células y sobre eso se hace una inmunofluorescencia. Es que como les muestro a estos muchachos. ¿Qué es una inmunofluorescencia? Yo tengo como sustrato mi célula. En este caso son las GLP2, ya no las de hígado de rata. Le rompo la membrana. ¿Cómo rompo una membrana celular? Puede ser alcohol o pueden ser lípidos. Perdona, jabones. Porque rompen la membrana. Entonces uno generalmente utiliza una cosa que se llama Tobin 80. Entonces se rompen las membranas y después adiciona el suero del paciente. Si el paciente tiene anticuerpos, pues esos anticuerpos van a reconocer dentro de la célula esos antígenos. Se hace un lavado de esa plaquita, se adiciona un antianticuerpo, así se llama, antianticuerpo porque es un anticuerpo que reacciona contra otro anticuerpo humano que está marcado con una molécula fluorescente. Y después eso se lee en un microscopio de fluorescencia. Y ese es el problema, por eso es que estos anticuerpos antinucleares no lo tienen todos los laboratorios, porque se necesita un microscopio especial que se llama el microscopio de fluorescencia. Y un microscopio de fluorescencia pues puede costar 40 a 50 millones de pesos, de acuerdo pues a la capacidad que tenga el microscopio y todo el más baratico debe costar por ahí 30 millones. Entonces, por eso no todos los laboratorios tienen para hacer inmunofluorescencia. Y por eso es que se hace mejor el ELISA como screening, y si da positivo, entonces ahora sí se manda a un laboratorio a Bogotá, que ese sí tiene todo y se manda a hacer la prueba allá. Y por eso les decía que hay diferentes patrones. Entonces, mire, por ejemplo, este se llama el patrón moteado. ¿Por qué se llama moteado? Porque ustedes no ven como este patrón homogéneo, que está todo el núcleo fluorescente. Aquí ustedes ven como punticos. Aquí también tenemos patrones homogéneos. Aquí tenemos patrón moteado fino, patrón moteado grueso, patrón periférico,
patrón centromérico, patrón nucleolar, patrón laminar. Este ya es citoplasmático. Mire que aquí solo estoy, bueno, no, aquí solo está floreciendo el núcleo y aquí se ve toda la estructura de la célula. Y el núcleo no se ve tan fluorescente. Mire que aquí está floreciendo todo el citoplasma de la célula o está floreciendo alrededor de la membrana del núcleo. Y esto sí ya es mucho más específico. Estos dos últimos son mucho más específicos porque estos son para filamentos intermedios. O sea, ustedes ven aquí como unos pelitos, los filamentos intermedios hacen parte del citoesqueleto de la célula. Recuerden ustedes que la célula tiene actina, que es como la más grande, tiene los microtúbulos, que es por donde se mueve todo, que serían como las carreteras de la célula, y los filamentos intermedios son como pequeñas conexiones para conectar la actina con los filamentos intermedios, como para que eso no se mueva. Entonces, este es otro tipo de, digamos, de patrón fluorescente. Patrón centriolar, los centriolos que les decía, aquí se ven muy bonito, miren, aquí están el uso acromático y aquí estarían los centriolos. Bueno, los anticuerpos antihistona solo digamos que son importantes para el lupus, lupus ¿qué? Se me olvidó. Lupus, se me olvidó este tipo de lupus, porque ahí está el lupus eritematoso sistémico y hay otro lupus. Me disculpan con esa parte, que están presentes las histonas. Y los anticuerpos anti-DNA, que era lo que yo les decía, no necesariamente todo el mundo tiene que tener anticuerpos anti-DNA. Entre más, si ya tienen anticuerpos anti-DNA, eh, es mucho más grave la enfermedad, mucho más grave el proceso. No, me parece. Eso, inducido por fármacos. Gracias. Sí, señor. Lupus inducido por fármacos. Bueno, bueno, ahí hay otra cosa. Los fármacos pueden inducir una enfermedad autoinmune. Bueno, eh, los anticuerpos anti-DNA, bueno, hay otra cosa allí. Pueden ser anticuerpos de DNA de cadena sencilla o de cadena doble. Pero como generalmente nosotros tenemos DNA de doble cadena, pues es el que se debe mandar como prueba, principalmente el DNA de doble cadena. Entonces, el DNA de doble cadena tiene un 40% de prevalencia en personas con lupus eritematoso sistémico. Es un marcador de potencial gravedad de correlación con exacerbación clínica. Lo que yo les decía, pues que usted tenga anticuerpos contra las proteínas, pues grave la cosa. Pero si usted además tiene anticuerpos contra la información genética, pues mucho más grave. Y mucho más grave va a ser la enfermedad. El ADN de cadena simple, mejor no lo pidan, simplemente DNA de doble cadena. ¿Cómo se hace la prueba de DNA de doble cadena? Lo mismo que los otros. Se puede hacer un ELISA, donde se recubre primero con DNA de doble cadena y después, si da positivo, entonces se manda a hacer el confirmatorio por inmunofluorescencia. En inmunofluorescencia se utiliza este protozoo que se llama la Critidia lucidae. ¿Y por qué se utiliza la critidia? Porque la critidia tiene, ustedes saben que algunos protozoos, como el trypanosoma, la leishmania, tienen doble información genética. O sea, además del núcleo, tienen una información genética extra. En la critidia lucidae tiene el kinetoplasto y ese kinetoplasto es ADN. Y fuera de eso tienen el núcleo. Entonces es más fácil ver en este protozoo los anticuerpos anti-DNA porque se puede ver o positivo por el núcleo, o positivo por la critidia, o positivo por los dos. Esa es, no sé si llamarlo ventaja, pero pues la ventaja es que el ADN, se producen anticuerpos contra el ADN, pero aquí no estamos produciendo anticuerpos contra la secuencia específica del ADN.
Por eso cualquier ADN, entre comillas, serviría, ¿sí? Humano o de protozoo o de rata o de lo que sea, podría servir para la prueba. Pero por eso se utiliza esta critidia, como les decía, porque pues es más fácil ver los dos, las dos fuentes del ADN. Bueno, pues esto pues ya lo habíamos hablado. En este caso, pues digamos, ya lo habíamos dicho, entonces la artritis reumatoide, por ejemplo, puede tener antígena Rho y La. El lupus eritematoso tiene DNA de doble cadena y puede tener anticuerpos positivos en los ENAS. El síndrome de Sjögren tiene Rho y La también. En la escleroderma tenemos ENAS, RNP y SCL40 y anticentrómero y así sucesivamente, de acuerdo con la enfermedad, pueden haber unos marcadores con otros. Ahora, eso no es fácil, porque usted puede tener una persona que puede tener antígenos similares y usted está pensando que eso es un lupus y resulta que no es un lupus, entonces hay que mandar unas pruebas adicionales. Entonces hay gente, por ejemplo, que le toman biopsia de riñón. Hay gente que les hacen otros marcadores para como tratar de saber realmente cuál es la enfermedad específica que tiene. Eh, Otro cuadrito similar. Entonces, los SANAS están positivos en lupus eritematoso, pero muy poco específico, lo que yo les decía. El DNA en el síndrome de Sjögren en el lupus eritematoso, el RO, el síndrome de Sjögren en lupus eritematoso, el SMID en lupus eritematoso, el anti-SCL70 en esclerodermia, el RNP en enfermedad mixta del tejido conectivo, el anti-YO en dermatomiositis variedad antisintética, bueno, y así sucesivamente. El factor reumatoide, pues obviamente el artritis reumatoide no es único, y los anticuerpos anticiclulina también, que es un marcador más específico para artritis reumatoide. Y hay otros anticuerpos como antitipo isomerasa, anticentrómero, anti-YO, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos otros marcadores que de acuerdo con la enfermedad o con lo que usted está pensando como médico, se pueden mandar para ir llevando a la persona a un diagnóstico definitivo. En muchos casos se queda en duda en la enfermedad específica, pero pues por lo menos usted ya sabe más o menos hacia dónde lo dirige. Esto es más o menos la especificidad de acuerdo con la enfermedad de los antígenos nucleares extractables y los diferentes marcadores. Eh, pero vuelvo y les digo, en muchos casos no es específico para una sola enfermedad. Pasamos al factor reumatoide, digamos que es una prueba confirmatoria, pero no es específica. El factor reumatoide son anticuerpos IgM que reaccionan contra las IgG de algunas IgG que están dirigidas al tejido sinovial. Es una enfermedad autoinmune, generalmente afecta las toda la parte, las articulaciones, gracias, todas las partes articulares, y es una enfermedad, además de ser muy dolorosa, puede generar malformación y puede generar, pues obviamente son personas que si ya la deformación es muy grande, pues ya no pueden trabajar. Entonces puede generar una, una inhabilidad y además es de por vida. Porque igual los tratamientos son los mismos, son tratamientos para tratar de disminuir los momentos graves o los picos de la enfermedad. Bueno, pero resulta que este factor reumatoide también puede estar positivo, por ejemplo, en personas que tienen neumonía, en personas que tienen sífilis, en personas que tienen eh, eh, que han sido recientemente vacunados. Entonces, ese factor reumatoide no es muy específico. Esto pues es más o menos la definición. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica crónica,
que afecta principalmente el tejido sinovial, sinovitis erosiva, asimétrica, en algunos casos compromiso extraarticular, curso crónico fluctuante pese a la terapia, destrucción articular progresiva y deformidad. Por eso les decía yo que pues, las personas que ya tienen una deformidad, por ejemplo, de este tipo, pues no pueden trabajar. Es imposible, porque no pueden agarrar las cosas fuera pues del dolor. Hay gente que ni siquiera se aguanta la sábana de la cama. Moverse para un lado es muy doloroso. Bueno, entonces pues eso es muy grave. El factor reumatoide, como les decía, son las membranas sinoviales, los linfocitos producen una inmunoglobulina G anormal que actúa como antígeno haciendo otros anticuerpos que reaccionan con los complejos inmunes. La IgM que reacciona contra estas IgG anormales son conocidas como el factor reumatoide. O sea, son IgMs que reaccionan contra IgG y estas IgG están reaccionando contra el tejido sinovial. También hay un título, se considera negativo por debajo de 1 en 20. Se hace exactamente igual. Esta prueba es relativamente sencilla, se hace por aglutinación de látex, con unas partículas de látex que se le pegan el anticuerpo IgG y como las IgM están en el paciente, se forma como una aglutinación. Y esa aglutinación se considera positiva y se hacen diluciones del suero, igual 1 en 2, 4, 8, 16, 32 y se halla el título de anticuerpos. Igual, este factor reumatoide, si está presente y los títulos son altos, pues uno puede saber cómo está funcionando el tratamiento porque los títulos deberían bajar. ¿En qué puede estar positivo el factor reumatoide? Lo que yo les decía, hepatitis, infecciones virales crónicas, leucemia, y pues obviamente todo lo que son enfermedades autoinmunes puede estar positivo el antígeno, el factor reumatoide. Por eso no es específico de solo la artritis reumatoide. Igual la artritis reumatoide pues es una disregulación nuevamente del proceso inflamatorio. Es una inflamación permanente y constante en el tejido sinovial y eso va a generar activación del complemento. Estos anticuerpos se van a pegar a este tejido, se va a activar el complemento, se va a dañar el tejido, van a llegar células inflamatorias y eso pues va a terminar deteriorando y degradando el tejido y en este caso pues las articulaciones. La sensibilidad del factor reumatoide es del 54% y la especificidad del 91%, o sea que si no está, no quiere decir que descartan la artritis reumatoide, pero si está, pues le da un diagnóstico pues mucho más fiable en este caso. Pero hace unos 20 años también se encontró un nuevo marcador que se llaman los anticuerpos anticitrulina o anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado. Por eso se llama CPP. Tiene una sensibilidad del 48% y una especificidad del 91% cuando se inició, pero ya ahora con los ELISAs y como se produce la proteína recombinante, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Entonces, cuando usted esté pensando que un paciente puede tener una artritis reumatoide, puede mandarle el factor reumatoide, pero por favor mándele anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado o anticuerpos anticitrulina. El anticuerpo anticitrulina positivo, entonces son más específicos que la artritis reumatoide. Al estar presente suele correlacionarse con mayor agresividad de la artritis reumatoide. Y pacientes con factor reumatoide positivo sin artritis son negativos para el péptido cíclico citrulinado. O sea, si ustedes quieren hacer un diagnóstico más específico, manden los anticuerpos anticitrulina. Y la otra ventaja es que los anticuerpos contra las proteínas o los péptidos citrulinados aparecen antes de la sintomatología. O sea que puede ser hasta pronóstico del avance de la enfermedad. Esa es otra ventaja que tiene el péptido cíclico citrulinado. Entonces, ¿qué son los anticuerpos anticitrulina? Son anticuerpos, son un grupo de anticuerpos dirigidos contra péptidos citrulinados presentes en el suero del paciente afectados con artritis reumatoide. De esta forma actúa como un marcador altamente específico y sensible para esta enfermedad.
se detectan por ELISA. Nosotros ponemos las proteínas citrulinadas en el pozo, se adiciona el suero del paciente, si en el suero del paciente están los anticuerpos, se adiciona un anticuerpo marcado con una enzima y después eso da un color. Este es un aminoácido común y corriente, tiene su grupo amino y su grupo carboxilo, y esa que es la citrulinación es que se le adiciona, digamos, es un cambio en el aminoácido, como lo ven ustedes aquí, aquí está la L-arginina, y se convierte en L-citrulina. Eso ocurre cuando la célula está entrando en apoptosis y en muerte. Entonces, esos péptidos, cuando la célula está entrando en muerte, esas proteínas que cambiaron esos aminoácidos de L-arginina por L-citrulina son presentados como antígenos por las células dendríticas y esas células dendríticas entonces activan la producción de los anticuerpos. Este es el ELISA, lo que yo les decía. Aquí se pone un péptido citrulinado, se le adiciona el anticuerpo del paciente si lo tiene y se le adiciona un anticuerpo marcado con un enzima. Si eso está positivo, da un color y eso se mide frente a un control. Todo lo que esté por encima del control se considera positivo y con eso pues se haría el diagnóstico. El complemento, ya se los había dicho, el complemento no es una prueba de diagnóstico, es una prueba para saber si la enfermedad autoinmune está activa y se mide directamente en el suero del paciente. Eso se hace a través de una técnica que eh, se llama no es espectrofotometría, sino turbidimetría. Entonces lo que se hace es que el C3 y el C4 están en el suero de los pacientes, todos tenemos C3 y C4 en nuestro suero, se adiciona un anticuerpo contra el C3 y el C4 y eso se mide frente a un control. Si está por debajo del valor normal, quiere decir que se activó y se gastó. Y en este caso, el aumento, la disminución del C3 y el C4 es lo que nos está diciendo que la enfermedad está activa. Porque hubo un consumo. Y si se consumió fue porque se activó. Y si se activó, pues es porque está generando la enfermedad o está generando los poros en la membrana. Además, recuerden ustedes que cuando se degrada el C3, genera una cosa que se llama el C3A y cuando se degrada el C5 se degrada una cosa que se produce una molécula que se llama C5A. Tanto el C3A como el C5A son moléculas proinflamatorias. Entonces, en las enfermedades autoinmunes no solo tenemos un consumo del complemento, sino una activación de células, o sea que a ese tejido van a llegar neutrófilos, van a llegar eosinófilos, van a llegar monocitos, van a llegar linfocitos reactivos y todo eso es lo que termina haciendo pues, un daño eh, en el cuerpo. Eso se mide, como les digo, por turbidimetría, es una técnica relativamente sencilla para saber si la enfermedad está activa. Los anticuerpos antifosfolípidos, como les decía, se presentan pues en algunos fenómenos trombóticos, abortos, muertes fetales. Se identifican el IgM y el IgG antifosfolípido. También es una prueba de ELISA. Antes era terrible hacer eso, porque usted tenía que tener diferentes fosfolípidos. Si usted quiere hacer un confirmatorio para qué fosfolípido se está generando el anticuerpo, se puede mandar a hacer, pero eso ya lo hacen en un laboratorio especializado porque usted tiene que tener aquí fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidiletonolamina, todos los fosfolípidos y mirar contra cuáles fosfolípidos es que se están generando los anticuerpos. Entonces, pero el screening igual se hace por ELISA. Y los que dan positivos, pues ya se mandarían a confirmar para saber frente a qué fosfolípidos está generando. Bueno, y los P-ANCA y C-ANCA, que son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, también todo esto se puede hacer por ELISA o casi todo se hace por ELISA. Casi todos los de screening están en los laboratorios, digamos, de acá, el hospital debe tener,
el laboratorio de la Clínica Central los tiene, porque eso se hace por ELISA. Y estos, pues obviamente son anticuerpos específicos para vasculitis, como les había dicho al principio, y solo se mandan, pues cuando el médico realmente los considere. Entonces, ¿cuáles son? Nuevamente, ya como para resumir todo el proceso, este sería como el resumen. Si usted piensa que hay una enfermedad autoinmune, entonces usted primero manda unos ANAS, puede mandar un factor reumatoide, un anticuerpo anticitrulina, de acuerdo a lo que está pensando, y manda un complemento. El complemento para mirar si está activa la enfermedad, el factor reumatoide y el péptido anticitrulínico, pues para saber si es artritis reumatoide, y los ANAS para, digamos, tratar de hacer el diagnóstico, por lo menos inicial, de las otras enfermedades autoinmunes. Si está negativo y sigue bajo esa sospecha, pues se pueden mandar los anticuerpos posteriormente, un mes después, 15 días, 20 días. Obviamente eso va a depender mucho de la anamnesis, cuando le comenzaron los síntomas, etcétera, etcétera. Pero si está positivo, en este caso los ANAS, pues si está positivo el factor reumatoide, el péptido anticitrulina, pues usted ya sabe que eso es por artritis reumatoide. Si los ANAS están positivos, entonces ahora sí enviamos los otros marcadores, que serían los ENAS, los DNA, y si usted quiere, pues ya de acuerdo a lo que usted considere como médico y de lo que tiene el paciente, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los ANCA, las crioglobulinas, etcétera, 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 los antifosfolípicos. Entonces, pues eso era como lo que les quería comentar sobre el diagnóstico. Y no sé si hay dudas, comentarios, preguntas. No sé si los muchachos terminaron escuchando. Y es que casi todos están en la casa, ok. Y es que el parcial, ¿cuándo es? No es pues el viernes. O sea que ustedes en toda esta semana no van a venir a clase porque están en parcial. Ah, ya. Tranquilo que esto no va a entrar para parcial. Entra lo de... Sí, sí, yo sé. Listo, muchachos. Si no hay dudas, pues muchas gracias. Eh, entonces, listo, nos vemos la semana entrante, no hay clase. Y la otra de arriba, dentro de 15 días, tendríamos clase de enfermedades ¿cómo es? Infecciones de la piel y tejidos blandos. Y ya terminamos, pues conmigo.